Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un lugar muy especial, Becar. Y lo interesante es que no es una sola historia, sino que son, en realidad, dos relatos que corren en paralelo. Vamos a ver cómo se cruzan la versión oficial y la que vivieron las familias que la fundaron. Para desentrañar esto, tenemos dos fuentes buenísimas. Por un lado, el registro formal, los documentos, lo que está escrito y archivado. Y por el otro, la memoria viva, los recuerdos de familias como la de Andrés Parodi, que son el alma de la historia. Bueno, para entender Becar hay que irse muy, pero muy atrás en el tiempo, antes de que existiera el nombre, antes de las quintas, a los cimientos mismos de todo. Y cuando digo muy atrás, me refiero a esto. La historia de esta tierra es larguísima. Arranca con cazadores hace miles de años, sigue con los pueblos originarios que ya cultivaban la tierra y llega a un punto de quiebre total en 1580, con la llegada de los españoles. Y acá entra Juan de Garay. Su plan no era solo conquistar, sino crear algo que perdurara, pueblos estables. Por eso repartió estas chacras a lo largo del río. Y lo que hoy conocemos como Becar, bueno, en ese momento eran las parcelas 60, 61, 62 y 63. Ese fue el nacimiento formal. Y ahora peguemos un salto enorme en el tiempo. Nos vamos casi 300 años para adelante, a un momento en que esta misma tierra se va a transformar por completo con la llegada de miles y miles de personas que venían con un sueño. Miren estos números, son impresionantes. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina recibió una de las olas migratorias más grandes de la historia. El país cambió para siempre. Pero claro, es fácil ver un gráfico y decir 1 millón de personas. Lo increíble es pensar que detrás de cada número había una historia, una familia, como la del tatarabuelo de Andrés Parodi, que llegó de Génova en 1852 y apostó todo a estas prometedoras tierras. Y esta gente que llegaba, ¿qué hacía? Se convirtieron en el corazón productivo de la zona. Eran los famosos quinteros. Ellos transformaron esas viejas parcelas coloniales en un cinturón verde que alimentaba a la enorme ciudad de Buenos Aires. Y la vida de un quintero, era durísima. Imagínense esto. Levantarse a las 4 de la mañana para cargar el carro, trabajar de sol a sol luchando contra todo, el clima, las plagas, una vida de un sacrificio enorme, marcada por el sonido de una campana que ordenaba el día. Pero con tanta gente trabajando la tierra, no solo crecían las verduras, empezaba a crecer algo más, algo que no se planta, una comunidad. La gente empezó a organizarse, a crear lazos, a construir un pueblo. Y el primer gran motor de ese cambio fue, como en tantos otros lugares, el tren. Conectó a los quinteros con la ciudad, facilitó todo. Y fue gracias al tren que el lugar finalmente tuvo un nombre oficial, Becar, a partir de 1913. Y alrededor de esa estación, el pueblo empezó a tener su propio pulso. Las viejas pulperías se convirtieron en almacenes, nacieron los hornos de ladrillos que daban trabajo y materiales, y surgieron los espacios de encuentro, el club de fútbol, la iglesia, los lugares que tejen una comunidad. Y para que se den una idea de lo importantes que eran los hornos de ladrillos, miren este dato, que es genial. En los años 20 te vendían un terreno y te incluían 10,000 ladrillos. O sea, te estaban dando literalmente los cimientos para que construyas tu casa y tu futuro ahí. Toda esta historia, la de los mapas de Garay y la de los inmigrantes en las quintas, es increíble. Pero, ¿qué pasa si nadie la cuenta? ¿Qué pasa si con el tiempo se va olvidando? Esto nos lleva directamente a la importancia de recordar. Es la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve mirar para atrás? ¿Por qué hay gente que dedica su vida a armar sociedades históricas o a escribir las memorias de su familia, como hizo Parodi? Bueno, en Becar hay un grupo de vecinos que se tomó esta pregunta muy en serio y fundó el Instituto Histórico. Su misión es justamente esa: investigar, proteger y, sobre todo, difundir la historia del lugar para que no se pierda. Y el porqué de su trabajo queda clarísimo en esta frase de su primer boletín. No se trata solo de guardar papeles viejos. Se trata de que las nuevas generaciones entiendan de dónde vienen, sobre qué valores se construyó su pueblo, el trabajo, la familia, la alegría. Al final, todo se resume en su lema, que es una idea muy potente:
preservar el pasado es iluminar el porvenir. Nos recuerda que conocer nuestra historia no es solo un ejercicio de nostalgia, sino la mejor herramienta que tenemos para entender quiénes somos y, sobre todo, para decidir hacia dónde queremos ir.